A veces las mejores historias de horror que suceden en nuestro mundo no pueden ser documentadas. Por eso las narraré para ti, y sinceramente tratándose del mes de octubre, no espero que las disfrutes, sino que simplemente te estremezcan tal como muchos de ustedes lo vienen pidiendo. No son esta vez 3 creepypastas, ni 3 casos reales, sino 3 historias del más puro horror, narradas para ti con motivo de Halloween. Si la oscuridad no fuera tan intensa, yo no dudaría de sus propios ojos. Pero movió los párpados varias veces para convencerse, sí, de que los tenía abiertos. Aunque era imposible ver nada, escuchar nada, ni recordar nada. Tenía realmente párpados, tenía realmente brazos, piernas y cuerpo. No lo sentía, no sentía nada más que la negrura que lo apretaba. Y en medio de aquella negrura que le pesaba como un abismo, notó el olor extraño, desagradable, pero no a podrido exactamente, sino a algo químico, como azufre quizá. ¿Dónde estaba? Fuera donde fuera aquel lugar tan oscuro, no recordaba haber llegado allí por voluntad propia. Comenzó, eso sí, a recordar cosas. La ruta por la que conducía su camioneta. Aquella chica que le acompañaba y a la que había emborrachado tras levantar en el camino. Sí, a la que le pidió un aventón. La chica a la que recogió y a la que ofreció aquella bebida cargada, si saben a qué me refiero, para luego estacionar en algún paraje oscuro, poder meterle mano y todo eso que se merecen y que John siempre les hacía. Y por eso, cuando la chica comenzó a forcejear para que se detuviera, John chocó con el árbol a un lado de la ruta y murió. Tal vez aquella vagabunda de la ruta había muerto con él en el choque. Pero entonces, en parte era culpa de él. Así que para no desentonar, John había muerto, sí, pero matando. Una más para su larga cuenta. Pero si ambos habían muerto, John razonó que estaba en el infierno. Un chirrido insoportable interrumpió sus pensamientos en aquel vacío en el que flotaba. El sonido de cadenas que se arrastran se hizo escuchar inundándolo todo. Se escucharon gruesas, oxidadas, terribles. Y sintió incluso el eco de ellas en la inmensidad de la negrura que lo rodeaba. Y luego estaba aquel olor a azufre. Sí, el olor al más nauseabundo azufre, o al menos a algo muy parecido que lo ahogaba.
También sintió que todo él se movía, o mejor dicho, que lo movían. No sabía hacia dónde, pero John se movía, se hundía y avanzaba. Estaba realmente hundiéndose en el infierno. Era aquello, el infierno. ¿Pasaría acaso toda la eternidad en aquella oscuridad terrible? A modo de respuesta, escuchó el crepitar de las llamas delante de él, y el olor a azufre se transformó en olor a quemado. Un horrendo olor a quemado. Confirmó lo que temía. No podía moverse. No podía ver. Cadenas infernales rechinaban a su alrededor. Se movía, se hundía, se acercaba a unas eternas llamas delante de él, que parecían esperarlo y que comenzaron a calentar el ambiente a su alrededor. Como si alguna confirmación adicional necesitara, John escuchó aquella terrible voz detrás suyo, la cual parecía humana pero irónica y gutural. Una voz que simplemente sonó en toda su alma. Le dijo a secas: «Bienvenido al infierno, John». Y John aún pensaba en esa voz. Aún tenía el eco de la misma en su mente cuando las cadenas dejaron de sonar y cuando las llamas que escuchaba se volvieron visibles. Desde abajo hacia arriba lo fueron abrazando como viejos amigos. John era un hijo de p*** y lo sabía. John merecía el infierno y lo sabía, por lo que le iba a hacer a aquella chica. Sí, por lo que le había hecho a todas aquellas chicas antes de ella, incluso a su propia hija. John merecía el infierno, solo que nunca tuvo miedo porque nunca creyó. Pero el maldito infierno al parecer era real. Y él no tuvo mejor idea que morirse de camino a una chica. Alcoholizado, y ahora al parecer hasta un demonio invisible le estaba dando la bienvenida. Había muerto esa chica. Estaría ella en el cielo viendo cómo él ardía desde lo lejos. El ardor comenzó de a poco. La oscuridad se volvió luz. La luz se volvió fuego. El fuego se volvió dolor y el dolor insoportable. Una vez más de fondo la voz, pero más lejana, diciéndole: «Bienvenido al infierno, John». Y lo que hasta hace unos momentos había sido una pesada oscuridad, era ahora una luminosa llama de todos colores que lo cocinaba y lo quemaba en cada sentido. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Las llamas no se lo permitían. Quemaban hasta sus gritos. Se estaba quemando en medio de un dolor extremo. Y tan solo habían pasado segundos. Estaría así toda la eternidad. No era posible, no. Deseó volver atrás. Deseó arrepentirse de todo lo que hizo. Pero según lo poco que había escuchado, el infierno no perdona. Y John no fue perdonado. Fue consumido vivo por las llamas hasta desintegrarse. Y mientras, del lado de afuera, el empleado municipal se rió de su vieja costumbre, la de gritarles: «Bienvenidos al infierno»,
poniendo voz macabra a todos sus clientes. Comenzó haciéndolo como broma y luego se le volvió un ritual. El último cliente se llamaba John. Al parecer, John tuvo un accidente y junto con él había muerto una chica que había recogido por la ruta. Al mirar por la mirilla, le dio la impresión de que aquel hijo de puta se movía, que se sentaba, pero ya estaba acostumbrado a aquellos movimientos espasmódicos de los cadáveres ante las flamas, aunque este fue particularmente impresionante. Pero aquel empleado municipal nunca supo de los últimos minutos de John. Para él, fue una noche de trabajo más. Para John, fue el mismísimo infierno. El licor que había tomado junto a aquella chica antes del accidente le había provocado catalepsia y había despertado en las profundidades del cementerio. Dentro de un horno crematorio, justo unos minutos antes de ser incinerado. Carlos había escuchado hablar de Akabatú muchísimas veces en los bares, entre trago y trago. Eran rumores, eran noticias, eran susurros. Pero Akabatú parecía estar presente en cada rincón, en cada edificio en ruinas, sobre todo por las noches. Se contaba que al principio era un mortal, un hijo de esclavos llamado Flavio, que allá por finales del siglo XIX despertó la ira de la mafia de inmigrantes recién llegados de Italia, robándoles. Estos, como castigo, lo arrastraron al puerto y le fueron arrancando uno por uno todos los dedos de su mano derecha y los fueron arrojando al mar como alimento para los peces. Al final, cuando ya no le quedaban más dedos en la mano, arrojaron al pobre negro hacia la profundidad del océano, donde se ahogó y se desangró. ¿Quién sabe en qué orden? Pero al parecer, el negro estaba metido en asuntos de magia africana y a cambio de poder vengarse, hizo un pacto con los dioses de la venganza justo a las puertas de la muerte. Los temibles oscurecidos. Y para muchos aquella noche no murió, sino que el negro se transformó en algo más. A partir de entonces nunca se supo bien por qué se le conoció como Akabatú, aparentemente un nombre africano, y se decía que si alguien quería vengarse, podían invocar a Akabatú. Eso sí, cobraba un precio muy alto. Para pedir sus servicios, había que arrancarse un dedo, tal como le habían arrancado a él, y regalárselo a modo de ofrenda. Carlos, como la mayoría, no creía que todo eso fuera cierto. Y por eso mismo lo había invocado aquella noche. Porque de haber creído que era real, la prudencia le hubiera hecho guardar silencio y perdonar en lugar de vengarse. Fue a un rincón de la zona portuaria y lo llamó por su nombre,
¡Acaba tú! Mientras dejaba caer algunas gotas de la sangre de su pulgar en el suelo, tal como se conocía el ritual. Y el negro apareció como un espectro. Al principio pensó que era un vagabundo más de la zona. Luego vio las cuencas de sus ojos vacías. Sintió el olor a podredumbre insoportable y se espantó de los peces espectrales colgando que parecían estar devorándolo mientras levantaba aquella mano sin dedos de la cual goteaban chorros de un líquido asqueroso. La primera víctima que Carlos le pidió a Acabatú que matase fue a su propia mujer, aquella p*** que le tenía harto y que le había metido los cuernos con un compañero de trabajo. Y para ello, el negro espectral le exigió que se cortara el dedo índice, y Carlos lo hizo con una pinza que llevaba siempre en el auto. Muerto de dolor, le entregó el dedo sangrante a aquella aparición, aún sin estar seguro de si era real o si no era más que una alucinación fruto de su borrachera. Y aquella primera noche, Carlos durmió en un hotel con un dedo menos y un miedo más. Bien le dijo a Acabatú que no volviera a su casa, que lo dejara trabajar tranquilo. El problema con ello, la letra chica de este pacto de venganza, era que el negro, si bien mató a su mujer, lo hizo de tal forma que Carlos tuviera que llamarlo de nuevo, pues dejó un testigo. Un vecino que aseguraba que la mujer gritaba el nombre de su marido mientras se escuchaban golpes en el departamento. Un departamento donde se supone que Carlos no estaba. Donde se supone, se diría que había sido víctima de un robo que salió mal. Y Carlos tuvo que llamar a Acabatú nuevamente, a aquel negro infernal, para pedirle que matara al testigo, a su vecino, antes que le tomaran la declaración. Esta vez tuvo que cortarse el dedo mayor con una pequeña sierra y dárselo al espectro, el cual, riendo, lo colocó en su propia mano, completando un segundo dedo en la misma de los que le faltaban. Desapareció para ejecutar a su segunda víctima y se despidió de Carlos con un sospechoso «hasta pronto». Carlos huyó y pasó a vivir en la clandestinidad. Pero hiciera lo que hiciera, siempre tenía que volver a llamar a Acabatú por alguna razón. Porque luego vino el amante de su mujer, que intentó matarlo y tuvo que llamar al negro para que lo salvara. Y luego aquella vieja que llamó a la policía al reconocerlo en un callejón. Había quedado prisionero de un círculo de odio y venganza. Como todo pacto con los infiernos, este tenía trampa. Y ya cansado de todo, vestido de harapos como un pordiosero y ebrio, Carlos lo invocó una quinta vez, al negro, a Acabatú, porque sabía que había una forma de vencerlo en su propio juego. Ya sabía a quién le pediría que matara esta vez con su último dedo. Acabatú apareció sentado a su lado como una sombra en aquella calle antigua. Los ojos vacíos, el olor insoportable, y luciendo con orgullo su mano con 4 dedos blancos.
los dedos de Carlos. Carlos lo miró ya sin temor, sino con resignación. Le preguntó si sabía el nombre de la persona que le pediría que matara a continuación. Y el negro, que tenía una enorme y diabólica sonrisa, solo la mostró. Le dijo que él nunca sabe cuál será el último nombre. Y era el último nombre porque a Carlos ya no le quedaban más dedos en la mano derecha. Por su lado, Acabatú se miraba con orgullo esa mano casi completa a la cual solo le faltaba el dedo pulgar que Carlos estaba a punto de darle. Carlos metió el pulgar en su propia boca y mordió. Más fuerte y más fuerte, con toda la rabia acumulada del mundo. Y finalmente arrancó su propio pulgar de un mordisco. Lo tomó de su boca con la mano izquierda. Se lo pasó a Acabatú y le dijo que matara ahora al dueño de ese dedo. Que lo matara a él mismo. Y así todo terminaría. Eso pensó Carlos. Pero Acabatú no se sorprendió. Ahora Carlos comprendió que aquel negro siempre supo que terminaría así. Aquella entidad hizo de hecho todo para que terminara así. Y tomó al desmejorado y harapiento Carlos a cuestas y lo llevó caminando a la rambla portuaria, a orillas del océano. Carlos sintió los brazos huesudos pero robustos de Acabatú en su espalda y se sintió flotar aquellas cuadras. Llegaron a la rambla. El negro colocó el dedo de Carlos en su propia mano y ahora con la mano completa, Acabatú miró hacia abajo, hacia los abismos negros de las aguas y suspiró. Al fin podría descansar. Y entonces saltó al océano con Carlos en los brazos, diciendo la última frase que Carlos escuchó en su vida. Quizá en otro idioma. Acabatú siendo yo. Luego solo burbujas, oscuridad y frío. Mucho frío. El negro ya no estaba. El negro se había esfumado y Carlos se hundía en aquel océano. Miró su mano sin dedos. Por los muñones salía un líquido negruzco. Toda su piel comenzó a volverse negra. Unos peces que parecían salidos del infierno comenzaron a devorar sus ojos, mordiéndolo. Pero no quedaba ciego, sino que era como si los desnudaran, como si ahora pudiera ver más y mejor sin ellos. Se hundía en el dolor, se hundía y su carne se ennegrecía y se podría. Recordó las palabras del negro. No eran en otro idioma y Acabatú no era una palabra africana. Era una sentencia, de hecho. Acabatú siendo yo. Y Carlos se dio cuenta que Acabatú ya no estaba porque ahora Acabatú era él. El lugar era de él. Y Carlos así lo sería hasta que lograra engañar a algún incauto que, presa del odio, lo invocara desde la superficie pronunciando su nuevo nombre.
Ron reconocía cada rincón de aquel maldito barrio. Allí se había criado, en aquel barrio rodeado de mitos y leyendas de cada maldito país que hablara español, aunque él mismo no lo hablaba. Por eso, cuando aquella picazón en la espalda apareció, recordó las viejas historias de su madre respecto a la temible enfermedad llamada simplemente zona, aunque los hispanos también le decían culebrilla. Cuando la picazón hizo que Ron se arrancara trozos de su piel ya de tanto rascarse la espalda, la culebrilla comenzó a extenderse hacia los lados, hacia los costados de su cintura, hacia los riñones. Y entonces entendió por qué le llamaban culebrilla. Era un maldito sarpullido que ardía como el demonio y que, naciendo en la espalda, iba afectando a la víctima rodeándola como una culebra, como una pequeña culebra, una culebrilla. Cuando la culebrilla se mordía la cola en el frente del individuo, en su panza, éste moría en medio de un intenso dolor y vomitando sangre. Eso se suponía. Los médicos solo le habían mandado unas pastillas y le habían dicho que era estrés. Las pastillas no le habían aliviado y Ron estaba desesperado mientras veía la piel de su cintura podrirse y caerse, quemándole y picándole al punto de no poder ni dormir. Por eso volvió a su barrio latino, a aquellas calles llenas de pandillas, a aquel local desvencijado, en busca de alivio o si no, al menos en busca de respuestas. No sabía si aún vivía aquella vieja, pero si vivía, era la única que podía ayudarlo. Doña Esther, la bruja del barrio, la vieja que curaba el empacho, el mal de ojo y quién sabe cuántas cosas más. Ron nunca creyó en estas cosas, pero el problema es que ella no quería tampoco en la medicina. Y lo único que quería era librarse de aquel cinturón que se cerraba sobre él de granos, de pus, de piel enrojecida. Apenas podía manejar en paz con una mano, mientras con la otra se rascaba, y por fin llegó al lugar. Era de noche ya, pero no muy tarde. Vio el local que parecía abandonado. Siempre había sido así. Bajó y pasó por aquellas cortinas detrás de las cuales brillaba tenue la luz de varias velas. Como detenida en el tiempo, la bruja, doña Esther, estaba allí sentada rodeada de imágenes, hierbas secas e inciensos. Lo miró como si ya lo esperara. Le hizo ademán de que se sentara y Ron se sentó frente a ella. Casi no le habló, solo se levantó la camiseta y le mostró aquellos surcos que avanzaban desde su espalda hacia el frente y que casi tocaban en su panza. La vieja los miró primero con horror, luego pareció recordar algo y sonrió. La vieja se dio vuelta y buscó en uno de sus armarios y finalmente encontró una caja. La tomó y la abrió delante suyo. Y adentro de la misma sacó una foto de Ron sonriendo. ¿Reconoció esa foto? Era la foto que le había regalado a María, su amante, cuando aún salían juntos, cuando le había prometido que dejaría a su propia esposa por ella, cuando aún se llevaban bien, antes que quedara embarazada, antes que le pidiera que abortara, antes que ella quedara lisiada por aquel aborto mal practicado. Ella le echó la culpa a él
y él la golpeó y la amenazó para que ella nunca lo fastidiara. María prometió vengarse, y ahora la foto de Ron estaba rodeada por una cuerda con forma de serpiente, y la vieja le confesó que lo que tenía era un trabajo de ella, encargado por María. Solo lo podía deshacer si María, la que había clamado justicia a la culebra del destino, se lo pedía. Ron golpeó la mesa sin dejar de rascarse. Le gritó a la vieja diciendo que le pagaría el triple si le quitaba aquello. Pero la vieja insistió en que era imposible si la persona misma que había encargado el trabajo no se lo pedía. Ron hubiera matado a la vieja en aquel silencio, pero le temía. Todos le temían. Le suplicó que hablara con aquella maldita rencorosa, con María, para que le quitara esa maldición. La vieja le dijo pausadamente que lo haría, sí, pero si pudiera, porque María se había arrojado de la azotea del condominio hacía 3 días y para aquellas horas reposaba en el cementerio. María estaba muerta, y aquel era el trabajo en curso de un muerto, de alguien que lo maldijo y se mató. En pocas palabras, Ron estaba jodido, pues la última voluntad de un muerto es inquebrantable para el cielo y también para el infierno. Eso le dijo la vieja, y Ron, perdiendo su paciencia, golpeó a la bruja en el rostro y tiró algunas de sus velas. El lugar, lleno de trapos, pronto cobró fuego y las llamas comenzaron a multiplicarse rápidamente. Ron pateó a la vieja en lugar de ayudarla y corrió a su coche huyendo del lugar y dejando tras de sí a aquella anciana muriendo, pero riendo a carcajadas extrañamente, mientras ardía, porque incluso envuelta en llamas, escuchó la risa de doña Esther y la siguió escuchando a medida que se alejaba. Aceleró por aquellas calles pequeñas de barrio y la risa de doña Esther lo seguía. La cintura le picaba ahora más que nunca. Las uñas no eran suficientes para rascarse. Llegó a la autopista e intentó huir, buscar un lugar donde el eco de aquella risa no se escuchara. Aceleró mientras se seguía rascando, arrancando trozos de piel y carne en su cintura, de aquel sarpullido a punto de cerrarse en su panza. Pero todo era inútil. No sabía qué lo erizaba más, si la risa de la vieja en los oídos o el ardor y el picor en la cintura. Miró por el retrovisor. Seguro era sugestión, pero pudo ver los ojos de la vieja alumbrados por las llamas. A lo lejos, escuchó la sirena de los bomberos. Siguió acelerando, se alejó de aquel barrio. Quería escapar y no podía. No podía escapar ni de la picazón de aquel maldito sarpullido, ni de la imagen de la bruja quemándose. Cambiaba de mano en el volante, una y otra vez para rascarse. Notó algo malísimo. Le estaba picando la pelvis. La zona, la culebrilla había avanzado y se estaba por tocar en el frente. La serpiente estaba por morder su cola. ¿Sería su final? Vomitaría sangre como se decía y moriría ahogado en su vómito.
Había escuchado historias terribles sobre aquellos a quienes se les cierra la culebrilla. Nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba cuando la zona, la culebrilla, se unía en el frente de la víctima. Pero nada de lo que se rumoreaba era bueno. Y Ron no quería averiguarlo. La picazón lo quemaba. Estaba por cruzar el puente de la interestatal. Quería escapar de todo. No podía rascarse y conducir. La risa de la vieja, el eco de la risa de la vieja, lo enloquecía. No supo si por accidente o por cansancio, pero torció el volante justo al cruzar y rompió las barreras del puente, cayendo. El auto quedó destrozado más abajo y humeante. Una enorme placa de metal de las barandas del puente atravesaba el vehículo. La policía no demoró en llegar. Fue una fatalidad con suerte. Pudo haber provocado más muertos en la autopista de abajo. Pero no, solo había una víctima. Un tal Ron, quien al parecer perdió el control de su vehículo y se desbarrancó del puente que al parecer tenía una de sus barandas vencidas. La misma cortó el auto como manteca en la caída y allí quedó. El espectáculo fue horrible de ver incluso para los policías más curtidos. El chofer había quedado partido en dos por la cintura.